Buenas tardes, ingeniero y compañeros en general. En esta oportunidad el grupo 2 va a realizar su exposición del tema Generalidades de la comercialización, el proceso productivo y uso de metales ferrosos y no ferrosos del plomo, zinc, cobre, estaño, hierro, litio y molibdeno. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar por la primera parte que corresponde a generalidades de la comercialización, donde vamos a dar aspectos generales. Siguiente, por favor. Ya. Aspecto conceptual. Comercialización. La comercialización es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear y organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio, logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman. Ahora, comercialización minera. Comprende una visión general sobre los mercados de producción y consumo de los minerales y metales en el mundo. Los productos metálicos básicos de mayor demanda y volumen de producción son el cobre, plomo, zinc, aluminio, níquel y estaño. Siguiente, por favor. Para iniciar con el tema de la comercialización, nos vamos a enfocar en el flujo interno de la minería para saber cómo funciona eh, la parte de la explotación de los minerales desde mina, que comienza en la cancha de minerales, seguidamente del chancado, la molienda, pasa por un proceso de concentración, donde lo que no tiene valor económico, se podría decir, se va a los relaves, y lo que sí a la cancha de concentrados, ¿no? Donde posteriormente se va a realizar la fundición y la refinería para finalmente ser exportado. En la otra parte del flujo nos podemos ver que está el payaqueo, que pertenece a la minería artesanal, eh, y de la misma manera por ambas partes va a llegar al mercado externo, ¿no? De esta manera podemos entender cómo es el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, los procesos para definir los más importantes he tomado que es el chancado, que es una operación unitaria o grupo de operaciones unitarias en el procesamiento de minerales, cuya función es la reducción de grandes trozos de rocas a fragmentos pequeños. Luego la molienda, que es una de las operaciones de conminución o reducción de tamaños, a la cual son sometidos los minerales para su beneficio posterior. Y finalmente la fundición, que es un proceso metalúrgico extractivo característico de la industria minera que busca obtener un metal puro, separándolo de impurezas. Siguiente, por favor. Finalmente está el flujo externo, donde podemos ver que iniciamos en el flete local, pasa por un proceso de manipuleo eh, de depósito en puerto. Ahí tenemos que tomar en cuenta los precios FAS y FOB, que es con respecto al, am, al transporte. Luego pasa al flete internacional, donde tenemos que tener en cuenta el precio CIF, CIF y el ex-SHIF, donde nos dice que el vendedor tiene que hacerse cargo de los precios para que la mercancía llegue a su destino. Y finalmente llega a las fábricas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Continuando con la exposición, concepto de comercialización de minerales. Comercialización de minerales. La comercialización de minerales permite definir la oferta y demanda de los productos mineros en un horizonte de tiempo, en función del cálculo del tipo y cantidades de productos minerales que producirán y consumirán en el futuro los diferentes actores de la industria. Los productores mineros comercializan aunque no comercien con su producto. Continúa, compañero. Valor comercial. Concepto. Se denomina valor comercial que la deseabilidad relativa la asigna a un producto en el mercado.
Antiguamente, la deseabilidad relativa solo está en función de la posibilidad técnica, económica, de extraer del producto materiales valiosos, o sea, que si podían refinar y el costo está razonable, podría ser comprado. Actualmente, la preocupación por la ecología y la contaminación ambiental ha llevado a crecientes restricciones, principalmente en los países industrializados, de tal manera que la deseabilidad también está en función de las sustancias contaminantes que contengan. Las presencias de tales sustancias castigan en forma creciente el valor del producto y en ciertos casos impide sus ventas. Cálculo del valor comercial de un producto. En términos generales, el valor comercial de un producto en un punto determinado en el espacio y el tiempo es la suma de sus contenidos finos valorizables menos el costo de tratamiento y las penalidades. En esta definición, tanto el espacio como el tiempo son elementos dados, esto es, con el fin de no cumplir la definición con la inclusión del contango, fletes, financiamientos, periodos de cotización, etc. Gracias. Siguiente, continuando con la transacción comercial, esta tiene una relación directa con la bolsa futuro, los cuales son lugares físicos en los que se ha institucionalizado y reglamentado el comercio a futuro de productos. Entre sus principales bolsas a futuro tenemos la COMEX o Commodity Exchange, la cual se encuentra en Nueva York, en los Estados Unidos, así también la CBT o Chicago Board, igualmente que se encuentra en los Estados Unidos, y la de Hong Kong, y finalmente la de Londres. Siguiente, compañero. Bueno, en las bolsas se trazan mayormente operaciones meramente documentarias y pocas veces se recoge el material físico para completar la operación. En respecto a las bolsas de futuro, la mayor parte de las operaciones son con fines de coberturas, especulación, aceptación o también protegerse. En ninguna de ellas es necesario entregar o exhibir material físico, sino que la operación se desarrolla a nivel documentario. Por otro lado, también no existe una bolsa internacional de metales que genere cotizaciones de concentrados, solamente se generan cotización para metales más o menos refinados. Siguiente. Y respecto a sus modalidades básicas de operaciones comerciales, tenemos las operaciones spot. Estas son las que generalmente se comprometen en una entrega contra un solo pago. Las operaciones de spot son a la vez de dos tipos, la de precio fijo y la de precio desconocido. La de precio fijo se fija en un valor al cerrar la operación y de precio desconocido se acuerdan para pagar el valor de cierta cotización en determinado momento a periodo futuro, ¿no? Y respecto a sus operaciones a plazos, se compromete más de una entrega y en cada entrega genera un pago. En estas operaciones cada entrega tiene un periodo de cotización predeterminado y la cual suele comprometerse en entregas durante 12 meses. Durante este tiempo permite al productor cubrirse contra las variantes de precio mediante la contratación de operaciones de cobertura con las cuales puedan fijar el precio de cierto momento en sus entregas futuras. Así también independientemente de que el mercado varíe o no, de otro sentido. Bueno, continuando. El mercado internacional. El mercado internacional hace referencia a todas las actividades financieras en las que son los mercados internacionales como tal. Tienen que ver con la transferencia de bienes, recursos, ideas, tecnologías, servicios a través de los distintos países y sus mercados que forman parte de la economía. Está amarrado a regulaciones adicionales que establecen los participantes en las importaciones y exportaciones, así como los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos e ingresar a mercados extranjeros.
Siguiente. Bueno, dado que el mercado internacional es el mundo entero, pretende conocer el mercado. Pretender conocer el mercado es querer saber qué pasa en cada momento en el mundo entero y que cada cosa que sucede, como se espera que sucedase, cómo se espera y qué refleja en los precios. Siguiente. Bueno, acceso al mercado internacional. Tenemos que tener en cuenta dos factores, la precisión y el trader. Bueno, precisión. No es solamente ponerse en contacto con un importador de otro país, es mucho más que eso. Es tener acceso a los elementos que determinan el mercado internacional y a las múltiples alternativas que en él existen en cada momento. Por ejemplo, la infraestructura de información y el know-how. Ahora, el trader, entidad especializada que sirve a gran número de productos, pone a disposición de estos una costosa y sofisticada infraestructura de comunicación e información para conocer qué pasa en el mercado internacional y qué alternativas existen en cada momento. Y por otro lado, para que centralice en forma orgánica el know-how. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el know-how empresarial? El término know-how se puede considerar como un activo intangible de la empresa. Es un término que puede aplicarse tanto a la parte estratégica como a la parte operativa y técnica de la organización. Y en definitiva, agrupa los conocimientos que se extienden a toda la compañía y que lo han llevado al éxito. Bueno, el know-how es más que un conjunto de experiencias que lleva al éxito y ahora conforman el saber de la empresa. Gracias. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a ver algunos argumentos utilizados para esbozar el panorama en los mercados de metales. El consumo de metales en el sureste asiático se ha evaporado. Las devaluaciones en el sureste asiático respecto al dólar, las turbulencias en las bolsas de valores y mercados de bonos, los riesgos de inestabilidad política en el sureste asiático, la esperanza de crecimientos económicos en Estados Unidos y Europa. Siguiente, compañero. Efectos de los precios de los metales. Nuestra economía es parte de un mercado globalizado que se rige por las leyes de la oferta y demanda y en el cual las tendencias de alzas y reducciones se ven impactadas por factores políticos, económicos o sociales. La desaceleración económica de China explica gran parte de la problemática y esto se observa en la baja de materias primas que afecta directamente a la cotización de los metales que esta economía requiere. Siguiente, compañero. Proyección de precios. Durante el 2021, el precio de los metales que el Perú exporta alcanzó niveles máximos. La cotización del cobre, el principal metal que compone la canasta exportadora peruana, rompió récords históricos al alcanzar un promedio anual de $4.22 la libra, superando en 56% el precio promedio del periodo 2016-2020. Como resultado de los mayores precios de los commodities, el índice de precios de exportación del país se incrementa alrededor de un 30% respecto del 2020. El escenario del mercado de metales está marcada por los eventos en el Asia, debido a los últimos años ha ido liderando el consumo de metales. Como ya sabemos, China es el mayor consumidor mundial del metal e importa grandes volúmenes para complementar su propia producción nacional. Y también tenemos el consumo de metales en Estados Unidos, Europa Occidental y en América Latina. Bien, prosiguiendo con la explicación, vamos a detallar el proceso productivo y el uso de los metales ferrosos y no ferrosos. El plomo. El plomo es un metal gris azulado que en la naturaleza se encuentra usualmente mezclado con otros metales tales como son el zinc, la plata y el cobre. El siguiente, por favor.
Siguiente. Proceso productivo. Bien, la producción primaria del plomo consta en total de 4 etapas, las cuales son la sinterización, la fusión, la despumación y el afinado pirometalúrgico. La sinterización consiste en introducir un concentrado de plomo en forma de sulfuro de plomo en una máquina de sinterización. A continuación, se da el proceso de la fusión. El plomo, luego de haber sido sinterizado, se lleva a un horno de cuba con el objetivo de fundir el material de plomo y eliminar el contenido de carbono. Este actúa como combustible. El plomo fundido se distribuye en el fondo del horno formando 4 capas que se drenan y tienen diversos usos luego de la fusión. Siguiente diapositiva, por favor. La despumación. Durante esta fase, el lingote se mueve en una caldera especial y se enfría justo por encima de su punto de congelación. Este va de 370 grados centígrados a 425 grados centígrados. Continuando con esto, y ya en la última etapa, se da el afinado pirometalúrgico. Mediante métodos pirometalúrgicos se coloca el plomo en una caldera de hierro colado, obteniéndose finalmente un plomo afinado, que tiene una pureza entre el 99.90 y el 99.99%. Siguiente, por favor. Los principales usos del plomo. Bien, el plomo se encuentra principalmente en la refinería, en la fontanería, en la construcción de artefactos, baterías, entre otros. Los principales usos que podemos tener a continuación se dan en la fabricación de tuberías de agua, del PVC, en la industria eléctrica, en la fabricación de municiones, en la fabricación de baterías para autos, en la fabricación de vidrio y también se da en la elaboración de pinturas. Gracias. Bien, continuando con la exposición, mi nombre es Juan Lázaro Fran Davis. Voy a hablar acerca del proceso productivo y usos del zinc. Bien, dentro de las características del zinc, el zinc es un metal blanco ligeramente azulado y brillante. También es un metal quebradizo cuando está frío. Es maleable, dúctil entre los 100 y 150 grados. Tiene un punto de fusión, un punto de ebullición y una densidad relativa, ¿no? Que son puntos específicos. También el zinc, bueno, no es considerado no es considerado como un mineral tóxico, ¿no? Como un metal tóxico. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del proceso productivo, bueno, primeramente, zinc, bueno, se hace, ¿no? La recepción de los concentrados de sulfuro de zinc procedentes de diferentes minas, para luego realizar la tostación y depuración de gases. En esta fase, el concentrado se tuesta con aire, dando resultados a las formaciones de óxido de zinc, bueno, que esto se conoce como calcín. También se da lugar a la formación de dióxido de azufre y ácido sulfúrico. Seguidamente se realiza el proceso de lixiviación. En este proceso, bueno, a una temperatura elevada, se disuelven todos los metales, excepto los que forman compuestos insolubles en medio sulfúrico como el plomo, calcio y silicio. Siguiente, por favor. Seguidamente se realiza la purificación. En este proceso, la disolución de sulfato de zinc se trata mediante un proceso continuo realizado, bueno, ¿no? En 2 etapas para eliminar metales adicionales que puede existir, como el cobre, cadmio o cobalto. Seguidamente se realiza la electrólisis. En este proceso se produce el paso mediante una corriente eléctrica a través de la disolución para purificar, ¿no? Y sacar, bueno, cátodos de zinc. Seguidamente se realiza la fusión y colada. Esta actividad consiste en la tostación y concentrados de zinc, obteniendo como productos finales óxido de zinc, también conocido como calcín, y anhidrido sulfuro líquido. Siguiente, por favor.
Dentro de las aplicaciones en la vida cotidiana, la principal aplicación del zinc es en la fabricación de galvanizado de acero para proteger, ¿no? Bueno, esto se conoce, sabe que sirve para proteger de la corrosión. También en un ambiente húmedo se cubre, bueno, mm, con carbonato, ¿no? Carbonato de zinc que sirve también para proteger de óxidos. También la principal materia prima de la fábrica de zinc está constituida por concentrados de sulfuro de zinc, bueno, que es procedente de diferentes minas. Prosiguiendo con la exposición, el proceso productivo del cobre. El proceso productivo del cobre es una serie de procedimientos que se realizan para alcanzar un cobre de alta concentración. Este inicia desde la exploración de terrenos en busca de yacimientos a la fabricación de planchas o cátodos de cobre al 99.99% de pureza, que son comercializados en el mercado mundial, es decir, libre de la mayor cantidad de impurezas. Siguiente diapositiva. Etapas del proceso productivo del cobre. Extracción. En esta fase se suele realizar el minado, tras lo cual las piedras se trasladan a plantas donde son procesadas. Procesamiento. Las rocas obtenidas en la fase de extracción deben reducir su tamaño para liberar las partículas metálicas que contienen. Siguiente diapositiva. Molienda. El mineral chancado se mezcla con agua para ser procesado en los molinos hasta hacerse polvo. Flotación. Permite separar los sulfuros de cobre. Lixiviación. Se emplea una solución ácida, mezcla de agua y ácido sulfúrico, que permite separar el óxido y obtener cátodos de cobre. Fundición. La parte del cobre que no se empleó en la formación de los cátodos se somete a altas temperaturas con el objetivo de eliminar impurezas y formar los ánodos de cobre. Refinación electrolítica. El último paso en la refinación, gracias a que las celdas electrolíticas mejoran la pureza del cobre. Siguiente diapositiva. Uso del cobre. Como bien sabemos, el cobre es el tercer metal más consumido en el mundo actual, luego del hierro y el aluminio, ya que sus aplicaciones en la industria eléctrica, electrónica y siderúrgica son muy numerosas. Algunos de los usos más comunes son: en la eléctrica, electrónica y telecomunicaciones, el cobre se emplea como conductor eléctrico en la fabricación de cables eléctricos y coaxiales, así como en el interior de generadores, motores y transformadores eléctricos. En el caso de transporte, son numerosos vehículos automotores, ya que requieren de cobre para sus partes y repuestos, tales como radiadores, frenos, cojinetes, además del necesario cableado para los componentes eléctricos. Fabricación de monedas. La mayoría de las monedas del mundo están compuestas por cobre en diversas aleaciones con níquel, estaño y otros metales como el aluminio o el bronce. Siguiente diapositiva. En la construcción y el ornato. Debido a la resistencia a la corrosión, el cobre y el latón se emplean en vez del plomo tradicional en la mayoría de las tuberías de agua, en tanto conjuntos residenciales como industriales o comerciales. Aleaciones y subproductos. El cobre también sirve de insumo en la obtención de otros metales más específicos, como el latón, el cobre, el bronce, la alpaca o en la producción de alambrón de pilas eléctricas, etc. Bien, continuamos con lo que vendría a ser el estaño. El estaño se trata de un metal bastante escaso en lo que vendría a ser la corteza terrestre. Afortunadamente, se suele encontrar concentrado en diferentes, bueno, en minas, ¿no? Aunque la riqueza suele ser bastante baja, del orden de 0.02% en muchas minas, razón por la cual no es económicamente explotable en muchas unidades. El mineral de estaño más explotado vendría a ser lo que es la casiterita,
en el que el metal se encuentra en forma de óxidos, ¿no? Las principales propiedades vendría a ser su densidad, que es de 7.28 kilogramos por centímetro cúbico, su punto de fusión de 231 grados Celsius, su resistencia a la tracción de 5 kilogramos por milímetro cuadrado y un alargamiento hasta de repente de un 40%. Las principales características: el estaño puro tiene un color muy brillante, a temperatura ambiente suele oxidarse y pierde el brillo del exterior, tornando así a obtener un color opaco, ¿no? A temperatura ambiente es muy maleable y blando, pero puede obtenerse hojas de papel de estaño, ¿no? Muchas veces esto al ser caliente se vuelve frágil y quebradizo. Siguiente. El estaño en el Perú. La producción nacional de estaño en abril del 2002 llegó a producir estaño hasta de 2.373 toneladas métricas, que se registró un aumento interanual de repente de 1.5% comparado a un año anterior, lo que vendría a ser el año 2021. Asimismo, en la producción acumulada al cuarto mes del presente año registró 9.192 toneladas métricas, lo cual reflejó un incremento de hasta del 4.8%, como se puede apreciar en la imagen. En este contraste al mismo periodo del año anterior, que había registrado 8.773 toneladas métricas. También cabe destacar que a nivel de empresa, lo que vendría a ser dentro de lo que vendría a ser Perú, Minsur es la única empresa que explota estaño, no, productora de estaño. Esta tiene una unidad, lo que vendría a ser en San Rafael. Siguiente. El ranking mundial de producción de estaño. El Perú siempre se ha mantenido en lo que vendría a ser en el tercer lugar de producción de estaño, ¿no? Detrás de lo que vendría a ser de China e Indonesia. El principal mercado que nosotros tenemos vendría a ser China. Como se puede ver, China, a pesar de ser el primer productor de estaño del mundo, también compra estaño, ¿no? En el 2020 el Perú ha producido 20.600 toneladas, ¿no? Pero esto se debe a que años anteriores producía mucho más, pero en este año baja su producción debido a lo que vendría a ser la pandemia, ¿no? La pandemia redujo eso y ya en el 2021 volvieron a subir su producción, ¿no? Por detrás se tiene a lo que vendría a ser a Burma, Brasil, Bolivia y el Congo, ¿no? Siguiente. Y ahora lo que vendría a ser el proceso productivo del estaño en sí. Una vez extraída lo que vendría a ser el estaño de las unidades, bueno, lo principal que se saca es la casiterita, ¿no? Esta se tritura y se muele en molinos adecuados, ¿no? En algunos son de mandíbulas o molino de bolas, ¿no? Luego se introduce en una cuba con agua, una poza con agua en la que se agita por decantación el mineral de estaño, que es más pesado, se va al fondo y se separa de lo que vendría a ser la ganga. Posteriormente se introduce en un horno donde se oxidan los posibles sulfuros de estaño que hay en el mineral y se transforma en óxidos. La mena de estaño en forma de óxido se introduce en un horno de reverbero donde se produce la reducción o la transformación de óxido de estaño a lo que vendría a ser ya estaño en sí, depositándose el estaño en la parte inferior y la escoria en la parte superior, ¿no? Y finalmente, para poder obtener un estaño con un porcentaje de repente hasta de un 99% o 99.94%. Y esto es necesario someterlo a un proceso de electrolítico. Siguiente. Y ahora, los usos principales que nosotros vamos a
a darle al estaño es uno de los usos más importantes del estaño, es la fabricación de hojalata. Consiste en reducir una chapa de acero en dos capas muy finas de estaño puro. El estaño protege al acero de la oxidación, no evita que se oxida. Se usa como protector de cobre, de hierro y de diversos metales usados en la fabricación de latas de conserva, de atún o de otros, ¿no? También se usa para disminuir la fragilidad del vidrio. Los compuestos de estaño se usan también como fungicidas, como tintes y de repente como algunos otros pigmentos, ¿no? Se usa para realizar bronce, al ser aliado con el cobre, ¿no? Se usa también para la soldadura blanda y al ser aliada con el plomo, ¿no? Esa sería mi participación. Voy a dar paso a mi siguiente compañero. Bien, prosiguiendo con la exposición, voy a explicar en esta ocasión el proceso productivo del litio. Bien, el litio es un metal de color blanco, plata, en su estado puro, condición en la que no se le encuentra en un ambiente natural, debido a su alta reactividad, ya que reaccionan fácilmente con agua, oxígeno y otras sustancias, el aire para formar compuestos. Ahora, en este proceso, si bien es cierto, el litio se encuentra presente tanto en las pegmatitas, salmueras, pozos petrolíferos, compuestos geotérmicos, arcillas e incluso en los océanos. En la actualidad, solo dos procesos de obtención han demostrado ser económicamente factibles, pues llega a ser mediante las salmueras o espumamenas o las pegmatitas. Bien. Para la obtención a partir de las pegmatitas, se va a hacer que el mineral de la espumadena se concentre por flotación diferencial para obtener un concentrado con un contenido de 2.5 a 3.2% de litio, lo que equivale al 85 a 95% de la espumadema. Para la producción de litio de la espumadema natural, el concentrado del mismo debe ser calcinado previamente con caliza para posteriormente y mediante procesos de molienda, de lixiviación, precipitantes sucesivas, entre otros, y dependiendo del agente tratante, se pueda extraer el alto porcentaje de litio. Ok, en lo que llega a ser la obtención a partir de las salmueras, el desarrollo del proceso de recuperación de litio a partir de las salmueras tuvo un fuerte impacto en la industria a partir de años anteriores. Ahora, lo que llega a ser la composición de salmueras en cuanto a niveles de contenido de litio varía considerablemente también en la presencia de otros elementos como el potasio, sodio, calcio, magnesio, entre otros minerales. Ahora, posteriormente, la salmuera concentrada de litio es transportada por camiones a las plantas de procesamiento donde es sometida a procesos de purificación y precipitación a modo de obtener carbonato de litio con una pureza cercana al 99.5%, aunque el mercado exige un mínimo de 99.1%. Como podemos apreciar ahí, nos especifica estos tipos de procesos productivos. Siguiente, por favor. Bien, también podemos apreciar en la siguiente diapositiva, por favor, que los siguientes diagramas de flujo, los procesos de obtención de cloruro de litio y el litio metálico a partir del carbonato de litio. Ahí podemos apreciar las mezclas dichas en la siguiente diapositiva, por favor. Ahí podemos apreciar los compuestos mencionados que van a ser fusionados en un reactor. Dado por un filtro de prensa, van a sacarse restos de calcio, sulfato y agua. Ahora, esto impuesto un vapor de agua, vamos a obtener un proceso de cristalización, centrifugación y secado. Adicionado a esto,
un enfriamiento a base de agua, vamos a obtener la criba, que ya va a llegar a ser el cloruro de litio. Siguiente, por favor. Bien, los usos de litio. Los usos de litio han ido subiendo considerablemente en los últimos años. Como podemos apreciar, el artefacto más demandado llega a ser últimamente el celular. Y en su compuesto principal, que llega a ser la batería, está compuesto de litio. Esto exige una gran demanda últimamente en este tipo de minerales. Pero como podemos apreciar, el litio no solamente llega a ser usado en este tipo de industria, sino que también en la industria del aluminio, el vidrio y la cerámica, también puesta también como en el aire acondicionado como absorbente de humedad y en grasas lubricantes. Siguiente, por favor. También el litio llega a ser usado en el campo de la medicina, que se suele usar para tratar y prevenir los episodios de manía, que llega a ser el ánimo frenético anormalmente mencionado, en las personas con trastorno bipolar, depresión, episodios de manía y otros estados de ánimos anormales. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el proceso productivo y uso del molibdeno. El molibdeno es un metal duro, plateado, blanco y distribuido extensamente en el ambiente. Principalmente es encontrado en la naturaleza como tiene sus principales menas, que son la molibdenita, wulfenita y la bowellita. El proceso productivo del molibdeno. Primero, la geología. En esta etapa se realizan sondeos y mediciones, que se toman muestras representativas que son analizadas para posteriormente realizar la extracción del material. Dos, tenemos la extracción. Luego de ya ser perforada el macizo rocoso, se deposita en su interior explosivos que detonan y producen la fragmentación de la roca a un tamaño adecuado para cargarla y molerla. El chancado. Los chancadores reducen los tamaños más grandes hasta obtener tamaños uniformes para su envío a molienda. La molienda. Los molinos de bolas o barras trituran y muelen el mineral extraído hasta obtener partículas finas que pueden tener solo micrones de diámetro, liberando molibdenita de ganga. Los molinos de la derecha reducen rocas del tamaño de balones de fútbol al tamaño de grava. Un molido adicional de bolas reduce el material a la consistencia de un polvo facial. La flotación. El polvo de mineral, la ganga molido, se mezcla con un líquido y se airea en el paso de flotación. El mineral menos denso se eleva en la espuma para ser recolectado, mientras que la ganga se hunde para ser descartada. La flotación separa los minerales metálicos de la ganga. De esta manera, y en el caso de los minerales de cobre, separa la molibdenita del sulfuro de cobre. La concentración del disulfuro de molibdeno resultante contiene entre 85% y 92% de disulfuro de molibdeno. Se puede utilizar en un tratamiento adicional mediante lixiviación ácida para disolver impurezas como el cobre y el plomo si es necesario. Tenemos el roasting, que es el tostado. El tostado al aire a temperaturas entre 500 y 650 grados Celsius convierte el concentrado de disulfuro de molibdeno en concentrado de molibdenita tostada, también conocido como óxido de molibdeno técnico. El uso y aplicaciones del molibdeno. Se usa en el cableado eléctrico, en la industria petrolera. Se aprovecha como catalizador de algunos procesos de refinación. Las aleaciones de molibdeno se emplean en la construcción de piezas mecánicas, en la industria automotriz, piezas de motores. En el campo de la construcción civil, el molibdeno es usado como un aditivo para el hormigón, para contrarrestar los efectos del azufre. El molibdeno se utiliza para crear pigmentos de color naranja, para la fabricación de pinturas colorantes y algunos compuestos de caucho. Bueno, eso sería todo por parte del grupo 2. Muchas gracias.